Hola, les habla Andrés Mendoza Salas. En Historia en Breve, hoy, 30 de septiembre, rendiremos homenaje a José María Morelos y Pavón, que consideramos es el fundador de la nación. Morelos nace el 30 de septiembre de 1765. Con una profunda religiosidad, estudia justamente para ser un sacerdote. Lo logra en forma brillante, estudia con don Miguel Hidalgo y Costilla como rector en el Colegio de San Nicolás, se ordena sacerdote y demuestra su pasión por el sacerdocio, pero básicamente por ayudar a los demás, al pueblo. Hay evidencias de todo este proceso con su registro parroquial, un padrón que elaboró justamente en el pueblo de Carácuaro. En fin, hay muchísimas evidencias de cómo ser un buen sacerdote en Morelos. Hay todavía en la lucha, hay varios bandos, uno de ellos es el emitido para venerar a la Virgen de Guadalupe, que era una de sus pasiones. En 1810 se entera del movimiento de Hidalgo, recorre prácticamente 100 kilómetros para encontrarse con él y lo logra en Charo el día 19 de octubre de 1810. Tienen un breve encuentro y quedan de reunirse el día siguiente, el día 20, justamente para acordar otros elementos y diseñar algunas estrategias. Al día siguiente se reúnen y Morelos es comisionado por Hidalgo para levantar la insurgencia en el sur. Así se convierte en el guerrero, un extraordinario guerrero formado en la contienda diariamente. Él tenía una divisa: morir es nada cuando por la patria se muere, y lo demostró fehacientemente. Quedan algunos elementos de su vestimenta, como el paño, y la bandera, que era el símbolo justamente que utilizaba Morelos, la bandera del regimiento de San Fernando. Ya se ve el águila ahí plasmada, todo un conocimiento que tenía Morelos de la historia de México y de las ideas que se movían en el mundo. Tenemos su uniforme militar, la chaqueta, y fundamentalmente Morelos inicia una insurgencia. Es prácticamente la segunda etapa del movimiento insurgente. La primera la lideró don Miguel Hidalgo y Costilla, Allende y Aldama, pero la segunda etapa la lideró justamente José María Morelos y Pavón, y formó una estructura militar prácticamente bien articulada, con personajes que finalmente fueron los grandes guerreros que colaboraron con él, como Matamoros, Bravo, Álvarez, Galeana, Victoria y Guerrero. Su primera misión encomendada para el sur que le había dado el padre don Miguel Hidalgo y Costilla fue tomar Acapulco. No lo pudo lograr, lo logró posteriormente cuando ya estaba más preparado, tenía mejor armamento y ya con mayor capacidad estratégica. Vestía como militar, usaba espada y lógicamente se comportaba como tal. Dentro de sus grandes hazañas militares fueron varias. La más connotada es el sitio de Cuautla. Sitio de Cuautla que duró prácticamente más de 70 días, asediado por el ejército realista, que contaminaron el agua para que los pobladores se vencieran y el ejército insurgente así lo hiciera. Incluso Félix María Calleja el Rey llegó un momento a hartarse, porque estaba padeciendo muchas situaciones después de tantos días de asedio, y entonces le manda un mensaje a Morelos
y le dice: yo, Félix María Calleja del Rey, jefe del ejército realista, le concedo a usted el indulto con la condición de que se rinda incondicionalmente. Morelos, tono sarcástico, le contesta: yo, José María Morelos y Pavón, jefe del ejército insurgente, le concedo a usted el indulto siempre y cuando se rinda incondicionalmente. Esto lógicamente causó desazón en Félix María Calleja el Rey, pero también se ganó el respeto de amigos y de enemigos. En uno de los aspectos también destacables de José María Morelos es el de estadista. Él y Ignacio López Rayón, que llevaban lógicamente la insurgencia después de Hidalgo, López Rayón la inició desde aquí, desde Coahuila. Para el 19 de agosto de 1811, Rayón convoca a una junta para obviamente con representantes electos de diversas poblaciones, para conformar la Suprema Junta Nacional Americana. Esto es prácticamente un congreso que tuviera facultades ejecutivas, legislativas y judiciales. Un congreso que finalmente pudiera dirigir el gobierno, el nuevo gobierno que ya sentían cerca. Eso se conoce como la Junta de Zitácuaro. La Junta de Zitácuaro pues, nos deja un gran legado, prácticamente es el elemento fundacional de la nación mexicana que paulatinamente se iba logrando. A partir de ahí, Morelos convoca a un congreso de Chilpancingo con mayor formación, pero siempre asediado, atacado por los realistas. Andaban prácticamente a salto de mata. El Congreso de Chilpancingo finalmente acaba en Apatzingán, y ahí en Apatzingán emiten lo que es conocida como la Constitución de Apatzingán, que no llegó a promulgarse justamente por la muerte de Morelos, pero que contiene en esencia el documento, otro documento fundacional, redactado por el propio José María Morelos y Pavón, que son los sentimientos de la nación, que prácticamente han prevalecido los principios hasta la Constitución de 1917. Como andaban a salto de mata los congresistas, Morelos los estaba protegiendo. Morelos es capturado el 5 de noviembre, justamente en una población en Puebla, y es capturado por alguien que había formado parte de su ejército. Morelos, en un tono sarcástico también, que prácticamente lo acostumbraba, le regala su reloj, ¿verdad? Y le dice: creo que usted y yo nos conocemos. Finalmente es hecho preso y sometido a un juicio que constó de 3 partes, o 3 juicios, vamos a decir. El primero fue una falacia, unas comisiones unidas que, bueno, que prácticamente se conformaron con sacerdotes y amigos del virrey, lo acusaron de ser traidor al rey de España, a la patria y a Dios. Cada uno de esos elementos los fue rebatiendo José María Morelos y Pavón. El juicio fue una falacia. El segundo juicio, también injusto, ¿verdad? Fue realizado en el Palacio de la Santa Inquisición, en virtud de que Morelos era sacerdote y no podía ser fusilado. Entonces había que quitarle todo lo que era su investidura sacerdotal. Hacen un juicio público tremendamente espantoso, lo hacen caminar, llegar a la parte principal del templo, atestado de gente, y ahí el sacerdote, el regente prácticamente el gran inquisidor, le quita todo su investidura sacerdotal y lo declara hereje. El tercer juicio, ya sin la investidura sacerdotal, el tercer juicio, que era prácticamente el orden militar, lo dirige Félix María Calleja del Rey, nuevo virrey. Él
lo sentencia a muerte justamente para el 21 de diciembre. Y esto era un tormento psicológico y emocional para Morelos, porque justamente en una fecha como esa, él se había ordenado sacerdote años antes. Sin embargo, bueno, pues la fecha fue cambiada. Ahorita lo vamos a ver para el día justamente 22. Pero vamos a centrarnos en la degradación sacerdotal de Morelos. Esta fue tremenda, fue espantosa para Morelos, porque era un profundo creyente. Dijo así el gran inquisidor: aportamos de ti la facultad de ofrecer el sacrificio a Dios y de celebrar la misa. Con esta raspadura le rasparon las manos. Te quitamos la potestad que había recibido en la unción de las manos. Te despojamos con razón del vestido sacerdotal. Te privamos del orden levítico porque no cumpliste tu ministerio dentro de él. Como hijo ingrato te echamos de la herencia del Señor, condenación eterna. Eso fue lo que más le dolió a Morelos, más que la muerte física que sabía que vendría, que era inevitable. Pero eso fue terrible. Y bien, Morelos, con el movimiento de la fecha, fue fusilado el 22 de diciembre de 1815 de espaldas. Terrible. Morelos nos dejó una obra política extraordinaria, creó un núcleo dirigente político que algunos murieron, pero otros prevalecieron durante muchos años, y el ejemplo de los fallecidos lo siguieron muchos liberales más. Suprimió de la bandera insurgente el nombre de Fernando VII. Él entendía claramente lo que estaba pasando en España. Estableció decretos muy imbuidos de liberalismo, convocó a un congreso para elaborar una constitución, como así fue la constitución de Apatzingán, y lógicamente un elemento también, como lo señalaba, fundacional, los sentimientos de la nación que hay que releer. Los sentimientos de la nación nos hablan de liberalismo puro, nos hablan de la división de poderes, de la igualdad. También hay un elemento religioso, pero recordemos que Morelos era un profundo creyente y, bueno, seguía prevaleciendo esa idea. Pero si lo leemos con una óptica más objetiva, nos daremos cuenta que él es realmente uno de los grandes fundadores de la nación mexicana por los principios, las leyes y el liberalismo que nos legó. Reciba nuestro homenaje. Muchas gracias.